Muy bien, continuamos en Noticiero 10 y la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el miércoles, pero terminó el jueves. 16 horas maratónicas. Esperamos que nuestro invitado de hoy haya podido descansar. Doctor Pablo Cosiner, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a Noticiero 10. Muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Qué pasó? 16 horas. Entraron temas que no estaban previstos, como la ley de paridad de género. Sí, ya estaba previsto que sea una sesión bastante larga porque había temas que habían tenido dictamen que eran muy importantes, como la ley de compra nacional, la ley de defensa de la competencia, el registro nacional de violadores, la ley de mercado de capitales, y se incorporó el debate sobre la ley de género, ¿no? ¿Sin polémica se modificó algo? No, sin polémica. Es el proyecto que ya venía, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros habíamos aprobado un proyecto de la ley de igualdad de género, pero que estaba dentro de la reforma política que habíamos aprobado con el sistema de boleta única electrónica. Que eso se paró en el Senado porque no había un acuerdo por la implementación del sistema, entonces eso estaba reteniendo el tema de la igualdad de género, ¿no?, en el sistema político. Y en diputados había un proyecto que no había tenido dictamen porque ya que había venido de Cámara de Senadores porque habíamos cruzado esos proyectos. Bueno, atento a esa situación, se aprobó ya directamente. ¿Está de acuerdo usted con el proyecto o es esto de discriminar para no discriminar y la oposición al cupo que hay en la sociedad en general, por ahí? A ver, la verdad que cuando empezó hace muchos años la discusión sobre el cupo, yo me lo planteé decir si era la mejor manera de lograr procesos de igualdad era con un cupo, o si no sectorizaba más o no discriminaba más. Pero también te gana la realidad en el análisis. Si vos no avanzás sobre legislación positiva que tienda a generar igualdad, la igualdad sola no se da. Entonces, creo que son legislaciones necesarias, porque si no hay frenos en la sociedad o frenos en las actitudes, incluso del protagonismo del hombre en la actividad política, que hace que esa igualdad no se dé. La única manera de lograrla es imponiéndola con una ley, así que creo que es importante. Bien. ¿Y Tati? Sí, una consulta con respecto a esta ley, porque suena muy lindo y acá en Salta estas elecciones tuvimos ley de paridad, pero nos dimos cuenta cuando ya estaba conformada la Cámara y habíamos votado que esta ley tiene falencias. Quiero saber qué dice la ley nacional. Al menos la provincial dice que tiene que haber paridad en la conformación de listas, pero si todas las listas están encabezadas por hombres, eso no se va a ver después reflejado en las cámaras. Lo que pasa es que, a ver, en esto también tenemos que tener mucho cuidado. Vos no podés alterar los resultados. Digamos, vos podés buscar herramientas que tiendan a la igualdad. Lo que no podés hacer con una ley es alterar resultados. O sea, nosotros podemos con la ley, que es el mismo criterio de Salta, la nacional. Ah, es igual. Sí, que vos logrés que los partidos estén obligados a intercalar en sus listas personas de distintos géneros. Lo que no podés lograr por ley es que en una Cámara... Claro, garantizar la conformación de la Cámara. Por ejemplo, Hay países que sí. Bolivia tiene que la Cámara tiene que estar conformada 50%. Habla de conformación de Cámara y no de conformación de listas. Sí, lo que pasa es que vos, por ejemplo, ahora, lo vimos recién cuando juraron los senadores. Los senadores provinciales son cargos unipersonales. No puedes ser uno y uno. O es varón o es mujer. Entonces ahí es muy difícil. Depende cómo encabece cada uno, cómo te va a quedar la Cámara. Entonces, también es verdad que hay referencias políticas en los cargos unipersonales que tienen que ver con la personalidad. No es lo mismo por ahí que sea candidato un dirigente que otro dirigente, o una dirigenta que otro dirigente. Entonces, dirigente o diga, ya que dijo dirigente. Claro, te quiero decir que vos, por garantizar ese 50 y 50 al final, lo que hay que decir podés es desvirtuar el resultado de la elección. La picardía en Salta estuvo en que no hubo paz, que en general se presentaron partidos y los conformaron como partidos y bueno, entonces... yo estoy de acuerdo con ese análisis que es otro, creo que hay que sí modificar la ley electoral provincial para terminar por ahí con esa vivada de que por no ir a una paso en un partido yo voy y alquilo otro partido político. Un sellito, ¿no? Total, adhiero a una candidatura. Creo que la cuestión de las adhesiones que desvirtúan las pasos hay que cambiarlas. Sí. Yo lo llevo a otro tema. Fuera del orden del día se trató en la sesión la posibilidad de hablar con el ministro de Defensa. ¿Van a interpelarlo? ¿Van a convocarlo? ¿Ya lo convocaron?
Mira, se fue muy prudente. La sesión pasada lo que hicimos es una especie de reconocimiento a la asistencia de los distintos países sobre la situación del submarino San Juan. Se planteó de la solidaridad con los familiares, la preocupación del tema para evitar cualquier tipo de especulación política sobre esta dura, difícil y triste situación. Van pasando los días y claramente ya se empieza a hablar de la necesidad de interpelar o hacer un pedido de informe al ministro de Defensa. Creo que eso es un paso que el Congreso va a tener que dar. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿por qué? Porque no falta aquellos sectores que en el medio de esta situación buscan sacar un rédito político. Creo que hay que separar muy en claro. Creo que en este momento es el de que todos pongamos las energías posibles para que este tema, hubiésemos querido, llegue al mejor de los finales, encontrando el submarino, encontrando a la tripulación sana y salva. Sabemos que las cosas están complicadas, entonces creo que cuando avance un poquito más estos días y se termine de clarificar, vendrá el tiempo del análisis de las responsabilidades. Creo que va a ser inevitable una citación al ministro de Defensa de la Nación, porque es responsable político, ¿no? Para ver por qué el presidente se enteró 2 días después, por qué el ministro dijo que habían recibido llamadas y generó una expectativa y que después la Armada dijo que esas llamadas no existían, y una serie de cuestiones que tienen que ver con el estado en general de la infraestructura de defensa que tiene la Argentina, pero creo que esa es otra etapa y que hay que esperar poquito, porque vuelvo a decir, lo lamentable de todo esto sería mezclar las especulaciones políticas con algo tan doloroso, ¿no? Sí, hemos escuchado su homenaje también a los 40 tripulantes, 44. Tiempo de analizar reformas en el Congreso de la Nación, muchos proyectos, hay que sentarse y leer muchísimo, poner a los asesores a trabajar. ¿Qué opinión tiene respecto de la que se está tratando ahora, que es la previsional, y que se habla de un cambio de fórmula para avanzar en un consenso? A ver, los gobernadores han firmado con el presidente de la Nación un acuerdo marco que tiene que ver con la responsabilidad de gestión, de ordenar las cuentas, de que la Argentina termine con el déficit fiscal, que es algo que este gobierno, a pesar de haber puesto esfuerzos en 2 años, no lo ha podido lograr. Ayer y digo esto para ponerle contexto, se conoció los informes de INDEC sobre la balanza comercial y es preocupante que las importaciones hayan crecido un 15-16% y las exportaciones solamente un punto, quiere decir que la balanza en la Argentina todavía es negativa, es más lo que se importa que lo que se exporta, con lo cual van a seguir faltando dólares y el déficit de la Argentina sigue creciendo. En ese marco, uno de los puntos de una reforma previsional. Yo creo que la que plantea el gobierno no alcanza, definitivamente hay que buscar otra alternativa. Actualizar solamente por inflación es quitarle poder adquisitivo a los jubilados, porque la canasta del jubilado es por arriba. Entonces hay que mixturar o inflación con PBI o inflación con salarios, y en eso creo que hay que encontrarle una salida alternativa para no dejar de cumplir también con el acuerdo y compromiso que los gobernadores han firmado. Uno de los compromisos era reestructurar el sistema previsional, la fórmula, que sea por arriba de la inflación. Eso ha sido un avance. Ahora, no alcanza con el proyecto que envió el gobierno, ¿no? Pero la fórmula, digamos, el gobierno presentó un proyecto y ayer en principio nos pusimos un poco alegres porque dijimos, bueno, la oposición presentó otra posibilidad, otra fórmula, pero cuando fuimos al número finito a hacer el lápiz nos dimos cuenta que esa fórmula era un chiste, porque prevé una actualización que va apenas unos pesos más de la fórmula que propone el gobierno. Digo, sí, ¿qué papel tiene la oposición? Le está haciendo la oposición. ¿Le está haciendo el juego al gobierno de decir te presento una nueva propuesta, esa propuesta sea mala? A ver, es muy difícil la situación cuando un gran sector de la sociedad te pide responsabilidad y no boicotear al gobierno, y otro sector te pide que le digas que no al gobierno en todo. Ahí creo que prima el criterio lógico que tiene que tener un dirigente político. Yo creo que es tiempo que la oposición sea firme en las cosas que tiene que ser firme, pero también si hay acuerdos marcos que se generan, deben respetarse. Nosotros, en el caso de Salta, y esto lo asumo yo, somos parte de un equipo con el gobernador. Si el gobernador ha firmado un acuerdo, creo que tenemos que buscar en ese marco las mejores de las condiciones. Por ahí esta fórmula, como decís vos, es insuficiente, habrá que trabajar con los senadores para que incluso vean de modificar en el dictamen, porque esto entró por senadores, nosotros no estamos participando de ese debate. A ver si en el recinto pueden encontrarle una vuelta de tuerca más para mejorarla. Lo que no creo que pase es que los legisladores nacionales que trabajan con los gobernadores
le den vuelta a un acuerdo que han firmado los gobernadores. Esto hay que decirlo de frente, de esta manera, porque si no se le estaríamos generando una expectativa de algo que no se puede cumplir. Coincido con vos, da la sensación que todavía eso no alcanza y tratar de buscar hasta que se vote en el recinto mejorar las posibilidades. Tenemos muchas preguntas para hacer. No me quiero olvidar de si estuvo reunido con el gabinete provincial, el flamante. ¿Qué le pareció? ¿En qué empezaron a trabajar? Con algunos ministros ya he charlado, con Fernando Yarad hemos tenido una reunión de trabajo, con Emiliano Estrada también, con el nuevo ministro de Economía, con Marcelo López Arias también. Con ellos ya estuvimos trabajando. Con todavía el resto de los ministros no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero bien, yo lo noto con muchas expectativas de trabajar. Digo, a todos les dijo lo mismo, me parece que quien llega a un gabinete debe entregar todo, no hacer análisis de especulaciones de costos políticos. Creo que este gobierno necesita ministros de una fuerte exposición para contarle a los salteños qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se está haciendo. Y bueno, ojalá que les vaya bien, porque si le va bien a ellos, le va a ir bien a todos los salteños. Bien. Pablo, hay un tema que tomaste personal que tiene que ver con la donación de órganos y hacerlo de manera universal. ¿Nos contás de qué se trata ese proyecto y cómo te ayudamos los que pensamos igual? Sí, bueno, la verdad que yo lo había presentado hace 2 años al proyecto de Donante Universal, que lo que busca es definitivamente que en Argentina demos el debate si queremos resolver la cuestión vinculada a donación de órganos o no. Hoy hay una ley que dice que todos somos donantes desde que nacemos, pero a la vez tiene una pequeña traba que siempre deja librado de la decisión de poder voltear tu voluntad a algún familiar directo. O sea, la ley que dice, si yo tengo toda mi vida para decir que no quiero donar, si yo no digo que no, se entiende que yo quiero donar. Hay una presunción. Por claro. algo tuve toda mi vida para decir que no. ¿Cómo se maneja este tema en otros lugares del mundo, en países desarrollados? Bueno, los países desarrollados lo han resuelto de la manera que yo estoy tratando de proponerla, Claro. que es que esa presunción se cumpla y que si vos aceptaste ser donante, nadie, por más familiar cercano que sea, pueda torcer esa voluntad. Desgraciadamente pasa que por miedo, por falta de información, hay familiares que terminan torciendo la voluntad de la persona que ha fallecido. Esto se reactiva ahora, yo lo presenté hace 2 años, lo volví a presentar en el mes de mayo, en el Día del Donante. Ahora con esta situación de Justina, que falleció desgraciadamente, salió porque el presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Lipovetsky, tuvo a su hijo internado en el mismo lugar por otra circunstancia y la conoció. Charlando, le digo, bueno, vos que viviste una situación muy afligente, o sea, salió por suerte su hijo de la gravedad de la situación que tenía, dame una mano en esto, y él se quedó comprometido en ponerlo en agenda del Congreso. Y lo que yo estoy planteando es que se respete eso, es decir, si yo desde que nazco, que soy mayor de edad, porque hasta la mayoría de edad, obviamente que los padres son los que tienen que decidir, pero si yo desde mi mayoría de edad tuve la posibilidad durante toda mi vida de decir que no quiero ser donante, y no lo hice, que se respete esa decisión, que no venga, claro, que no venga ningún familiar que diga no, pero Pablo en su momento tenía ciertas dudas. Entonces esa donación, esa presunción de donación que sea efectiva. Entonces vos durante toda tu vida podés, o cuando sacás el carnet de conducir o el documento de identidad, o ir a un escribano a decir que no. Que no. Bueno, Nos disculpa un minutito, doctor, vamos a escuchar al presidente Macri, está hablando. Muy bien, ahí estaba. La palabra del presidente, Claro, sin preguntas. concreto, cortito, el presidente Mauricio Macri haciendo alusión a este tema que nos tiene en vilo a todos los argentinos, el ARA San Juan. Continuamos en el piso con el doctor Pablo Cosiner para cerrar el tema de la ley de trasplantes. Simplemente, ¿podemos hacer algo los ciudadanos? ¿Firmar un petitorio? Juntar firmas. ¿Cómo podemos mostrarle al Congreso de la Nación, los ciudadanos que estamos de acuerdo con esta iniciativa? Yo le quería preguntar precisamente si era el prejuicio social la principal traba de esta ley. Muchos miedos, calculo yo, muchos miedos. De hecho, a mí me tocó desde lo personal vivirlo cuando hace algunos años tuve que padecer lo que es tener a un hijo en lista de espera y luego no tener el final que uno esperaba. A veces como los prejuicios, temores, a veces religiosos, incluso recuerdo que cuando claro. Juan Pablo estaba esperando 2 operativos, los 2 se frustraron porque hay gente que
practicaba la religión de Testigo de Jehová, no aceptaron la donación, y a veces tiene que ver con lo religioso, a veces tiene que ver con la falta de comunicación, la falta de información, o a veces la convicción de que no quiere ser donante. Pero yo digo que la parte que es falta de información o miedo se puede resolver con los medios de comunicación, con el debate. Hoy, como están las redes sociales, yo creo que generando un pedido al Congreso de que se trate la ley de donante universal, como la hemos denominado, sería una gran ayuda. Yo creo que van a estar dadas las condiciones para que el año que viene lo podamos hacer. Hago la pregunta esta con la que vos cerrás generalmente las entrevistas políticas. A ver. ¿Sigue en firme el anhelo de la gobernación en el 2019? Sí, por supuesto. Sigue absolutamente en firme. Bueno, muy bien. Muchas gracias por muchas visitarnos. gracias a ustedes. Muchas gracias.